Bueno, muchas gracias, Luca, por estar acá en esta sesión sincrónica. Vamos a grabar. Le voy a dar respuesta pues como a las inquietudes planteadas. Una de ellas relacionada con el test. Hay una pregunta que está relacionada con los articles, que en español ya sabemos que son los mismos artículos. ¿Qué, para qué sirven? ¿O cuáles son? ¿Qué me estaba diciendo? Es que esos acompañan los sustantivos. Eso, acompañan los sustantivos y de alguna forma los determina, ¿cierto? Entonces es lo que conocemos como una, uno o como el, la, los, las, ¿cierto? En inglés, ¿recuerda cuáles son? Sería she, he, um, y esos dos, ¿no? Esos que me está mencionando son, pueden llegar a ser sujetos de oración. Un artículo nunca puede llegar a ser sujeto de oración. ¿Qué es Ah, esto? Estos son pronombres personales. Es un pronombre. Y es un ok. pronombre personal porque yo puedo reemplazar, si yo hablo de la casa, yo puedo decir, yo puedo decir en inglés, ¿cierto? The house Ujú. y podría decir, reemplazarla por it. Entonces, la casa es grande, digamos. The house is big, big, it is big. Entonces, esto es un pronombre personal y sirve como sujeto de oración. Sujeto de oración. The house, it is, it, ¿cierto? O voy a hablar de, digamos, de, del gato. Digo, the cat is black and white. Lo estoy describiendo, ¿cierto? Y yo podría reemplazar ese gato por he o por she, ¿cierto? Podríamos decir he is black and white. Cuando yo estoy haciendo una descripción, si yo empiezo diciendo he is black and white, acá yo no sé quién es he. Yo tengo que introducir en una descripción o en una presentación, yo tengo que describir de quién voy a hablar para poderlo luego reemplazar por el pronombre personal. Si estoy hablando, porque puede ser cualquier masculino, he, pero puede ser hombre, niño, ¿cierto? En este caso, gato. Entonces es diferente. ¿Cuáles son los artículos en inglés? Que en español los conocemos como un uno, una, el, la, los, las. Ah, que sería a, d y ein. O sea, muy bien. O sea que acá en estos que utilizamos acá, ¿cuáles son los artículos en estas oraciones? ¿Qué artículos utilizamos? Sería the house, it y Ajá, the cat. muy bien, utilizamos ese. Muy bien. Ok. Entonces está los artículos y tenemos el artículo determinativo, o sea, cuando sabemos de cuál, cuando yo digo la casa, yo digo, cuando yo le menciono a usted la casa es grande, aunque usted no sepa de qué casa estoy hablando, se sabe que yo estoy hablando de una casa específica, Ujú. porque la estoy describiendo, ¿sí? Pero cuando yo digo an o an, ¿cierto? Cuando yo expreso esos dos, esos son los indeterminados. Entonces, estos
estos son los artículos determinados y estos son los indeterminados. ¿Por qué indeterminados? Porque es una manzana, una casa. No estoy diciendo cuál, no estoy especificando cuál, sino una casa cualquiera. Una casa o sea, yo digo, eh, en las mañanas cómase una manzana. No le estoy diciendo vaya, compre las manzanas en tal supermercado y las de esta marca. No, estoy diciendo una manzana, cualquier manzana. La que usted coge del árbol, si tiene si tiene manzanos, o la que usted compra en la esquina o la que compra en el supermercado. ¿Sí? Entonces, esa es la Ajá. diferencia entre determinado e indeterminado. A, an y de. Y cuando, entonces, acá es donde está el error en el uso de este. Cuando uso an y cuando uso a. Cuando uso uno y cuando uso el otro. ¿Por qué dos? No es el mismo. Podría ser, no, podría ser A para un solo objeto y N para varios, ¿no? Como plural. No, siempre el artículo es singular en inglés. Ujú. Bueno, Mm, pues este indeterminado significa uno. Es como si yo pusiera, si yo digo a house, es como si yo pusiera one house. No es exactamente lo mismo, porque pueden llegar a significar en contextos cosas distintas, pero ese a o ese an es como si dijera una. Entonces le voy a poner acá unos ejemplos. Le voy a poner an apple, a house, a pen, an, eh, a ver qué otra cosa se me ocurre. A picture, a glass. ¿Qué diferencia hay ah, entre el uso del uno y el otro? ¿Puede haber una diferencia entre el uso del uno y el otro? ¿Podría ver mm, ahí algún patrón? Tal vez con la inicial en la vocal, por ejemplo en an, apple. Muy bien. Ese es el truco de cuando uso uno o cuando uso el otro. Dependiendo de el inicio, con qué sonido empieza la siguiente palabra, o sea, Ah, el sustantivo que está acompañando ese artículo. Entonces, la regla general siempre va a ser que voy a utilizar a si el sustantivo que sigue, el sustantivo que en inglés es noun, comienza con un sonido consonántico, ¿sí? Entonces vamos a poner acá como un no es exactamente eso, pero para que me entiendas. Un sustantivo que empieza como con una consonante. Y voy a utilizar an cuando el sustantivo va a empezar por un sonido vocálico. Entonces acá, no. ¿Y por qué sonido? ¿Y por qué sonido? Y no simplemente fijarme en la palabra, en la letra. Porque recuerden que en inglés, por ejemplo, la H a veces suena y a veces no suena. Entonces, a veces yo voy a decir a house o, por ejemplo, por ejemplo, acá, a house y honor, honorable man, un hombre honorable. Entonces, acá le puse la N
porque esta H no suena, aunque la H es consonante, pero en este caso es muda. Entonces, el sonido con el que empieza esta palabra, que en este caso no es un sustantivo, sino un adjetivo. Yo digo, pero yo estoy describiendo, yo digo a girl, a beautiful girl. Entonces vea que este artículo sigue vinculado con el sustantivo, aunque la palabra que siga sea un adjetivo. Lo que pasa es que este adjetivo me está adjetivando este sustantivo. Entonces yo digo a girl, an honorable man, a house. Acá yo podría poner como a red house, the red one, ¿cierto? Estoy dando una dirección, están en la esquina. Me llaman, what's your house? The red one, la roja o the red house. ¿Se entiende? Entonces vamos a hacer algunos ejercicios acá en la web y ya luego revisamos lo que había quedado. Siempre les digo que todas estas páginas son muy buenas porque son para estudiar, son gratuitas. Cuando uno busca un tema, siempre le salen información que está disponible de manera gratuita. Por ejemplo, ese English Grammar Act, por ejemplo, acá está la definición de definite and indefinite article y también hay ejercicios. Entonces, por ejemplo, este Agenda Web tiene muchos ejercicios para identificar si uno o el otro. ¿Sí ven? Pero vamos a poner acá, yo quiero este tipo de ejercicio, no tan general, sino este. Más específico, vamos a hacer solamente de indefinido. Entonces, por ejemplo, aquí. Entonces, rápidamente me vas a decir, vas a decir la frase completa, ¿no? ¿Sigues, Luca, Sería, en línea? Sí. sí, sería Boy. And boy. Este es un sonido. ¿Qué sonido? Cuando yo digo boy, ¿cuál es el primer sonido que estoy sacando? Boy. Consonante, ¿sí? Consonante. Entonces, si es consonante, debe ir. Si es un sonido consonántico, debe ir En la A. la A. Ok. Ah, listo. Entonces Sería sería a boy. Boy. Sí. Aquí, An orange. Ahora sí. ahora sí, an orange. Y si te das cuenta, en tu pronunciación, si yo digo a orange, es mucho más difícil que decir an orange. Porque acá la A, el artículo a, permite con esta N que yo transite a la O y pueda unirlas como una sola palabra. An Mm, orange. ¿Sí? Mientras que si I ate a, ¿cierto? Tengo que hacer como una pausa y un esfuerzo para volver a sacar otra vocal. Orange this morning. I ok. ate an orange this morning. Entonces se vuelve más fluida la conversación. Es lo mismo, nosotros en español también tenemos esas reglas. Casi todos los idiomas las tienen. Entonces la frase que te puse fue I ate an orange this morning. Eh,
por ejemplo, cuando decimos, no decimos la águila, aunque sabemos que son las águilas, son femeninas. Porque decir Ujú. la águila es cacofonía y es como un esfuerzo sacar dos as juntas. En cambio, el águila la junto y es como si se juntara la E, la L, la A y sale de una, es un solo esfuerzo. Vamos con la que sigue. Butterfly. A butterfly. Good. A butterfly. An elephant. Ah, And an elephant. an elephant. A girl. A girl. Esta tiende, no sé, tiende como a ser una vocal intermedia entre la E y la I. Girl. Mm, Ve acá el ejemplo del águila. El ok. ejemplo de la águila. Sería an eagle. An eagle. Eagle. Muy bien. An apple. An apple. An table. No. A table. Eso. Con el, solo la A. A Ujú. table. Esta BLE, ¿cierto? Es como, es como si esta E pasara en medio y se volteara. Entonces no es exactamente una E, pero es como una E hacia arriba. Mm, Table, table. Eagle. Como una EO más o menos, si te das cuenta, como acá ok. en Eagle, Table, listo, la que sigue. A fly. Muy bien, a fly, An octopus. good, an octopus, A car. a car, eh, an egg. an egg, las puedes juntar como para que, an egg, Ujú. An umbrella. an umbrella, Sí. A tree. a tree, tree, este es el famoso tree, cuando no sabemos pronunciar el 3. A Ok. tree, a three, ¿sí? Entonces, Sí. tree, este es tree, muy bien. A flower. A flower. Y an ant. And. Muy bien. Que este se parece mucho a otra. Entonces, miramos 100%. Good. ¿Cierto? Entonces, si miramos acá, hay una palabra que se parece mucho, que se pronuncia igual. Entonces, yo digo an ant, que es la hormiguita. Y si yo voy a hablar de una tía, yo digo an ant. Suena igual. Pero acá estoy hablando de la hormiguita y acá estaría hablando de mi tía, de una tía. No de mi tía, sino de una tía, o sea, una de muchas. Muy bien. Ese fue como el problema que tuviste en la... Y ya, de resto todo muy bien. Vamos a pasar. ¿Alguna duda e inquietud? Bueno, ya sería mirar las otras, ya sería mirar los ejercicios, ¿cierto? Utilizando el artículo. Entonces es saber cuándo uso el artículo. Entonces para eso sí hay como unas reglas. Entonces, por ejemplo, si el objeto es único, yo le pongo el THE, o sea, el artículo.
Solamente hay uno de esos. En nuestro sistema solar, al principio creíamos que solamente existíamos nosotros. Luego fuimos descubriendo, con el avance de la ciencia, los planetas y los objetos celestes. Entonces, sabemos que hay muchísimas lunas, que son los objetos que orbitan alrededor de los planetas, pero aún así, ¿cierto? Digamos que es única la luna, entonces uno dice the moon, the sun, ¿cierto? The ocean. Hay otros porque hace parte del nombre. Entonces, por ejemplo, the United States. Yo no le quito el THE. Pero si yo, por ejemplo, digo I like the pizza, acá me sobra esa THE. Yo no la necesito. I like pizza. I like tomatoes. I like apples. Y no necesito colocar acá. ¿Se entiende? Entonces, para eso sí hay que como revisar y hacer ejercicios para poder entender cuándo uso el THE y cuándo no. Cuando yo estoy hablando de algo específico. Por ejemplo, I like pizza, pero yo hice pizza o yo compré pizza, entonces yo digo como que la pizza está, o sea, la porción de pizza o lo que te corresponde o la que traje, estoy hablando de una pizza en particular, ahí sí le podría poner el THE, ¿cierto? Como the pizza is on the fridge. Porque acá estamos hablando de una en particular, pero acá yo estoy hablando de que me gustan todas en general, entonces no tengo que ponerle el THE, ¿se entiende? Ok. Eh, entonces, bueno, sería interesante también que buscaras ejercicios para eso. Bueno, la otra es, vamos a revisar acá. ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? La parte final de lo que vimos en la clase pasada, tenemos acá unos diálogos. Quedan, sí, quedan como 8 minutos. Entonces, en la primera sesión en línea hicimos el repaso de saludos y despedidas, poder entender los saludos y las despedidas formales, dependiendo con las personas con las que me relaciono o con quien hablo. Entonces, acá tenemos un pequeño diálogo. Entonces dice, ¿quieres? eh, Hagámoslo entre los dos, Luca. Entonces, escoge un personaje, Jane o Helen. Jane. Listo, comienza. Okay. Say, hi, Helen. How's it going? Fine, thanks. And you? Good, fine. Where are you doing? To the library. I have a history exam tomorrow. Ugh. Oh no. Well, good luck. Y see you later then. Thanks. See you later. Entonces, si te das cuenta de que, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está ocurriendo? Pues Jane y Helen se están saludando, Muy bien. pero tienen un examen de historia mañana. Ajá, una de ellas tiene un examen de historia. Ujú. Y Jane le desea buena suerte a Helen. Muy bien. ¿Y qué más ocurre? Y ya, y se despiden. O sea, es Ajá. una conversación corta, se ven y se despiden. ¿Y por qué se despiden tan rápido? Tal vez porque está muy estresada con el examen. Eso, ¿cierto? O sea, no te interrumpo, necesitas estudiar, no te voy a preguntar por la Ujú. familia, ¿cierto? Ni por el resto de cosas. Ocúpate Sí, del examen, muy bien. Puedes reconocer las expresiones de saludo, las de despedida.
Sí, es así. Entonces, por ejemplo, hi es informal, es decir, eso nos dice que se conocen, que son compañeras, que son tal vez Ujú. amigas, ¿cierto? Porque es informal. Sí. Ese también hace parte del saludo. How is it going? How's going? Acá es how is it going, como se junta, entonces how's it going, cómo te va, ¿no? ¿Cómo te está yendo? Y ya esto es una pregunta, pues, de información, como para dónde te diriges. Es probable que se hayan encontrado como en los corredores, en el patio de la universidad o de un sitio público, ¿no? Pero parece ser más como una institución educativa, como tipo universidad, y ya dice a la biblioteca. Y ya explica lo del, ¿cierto? Bueno, formas de despedirse. Sería bye, goodbye, good night, y está acá, see you later. Eso, muy bien. Tenemos varias, tenemos muchas más. Por ejemplo, acá en la grabación de la primera videoconferencia las van a ver. Acá, por ejemplo, hay varias. Estas de acá son de despedidas. Y acá ellas están utilizando I'll see you later then. I will. I'll see you later then. No te interrumpo, entonces te veo luego. Ese then es como que entonces te veo luego. Y ella dice, ok, ¿cierto? Gracias. Te veo luego. Te veo luego. Tengo enredada la lengua. Luego. Suena rara esa palabra. Bueno, muy bien. Y acá tenemos un segundo diálogo. ¿Cuál quieres ser vos, Luca? Tenemos a Mr. Kim y a Josh. Luca se me fue. Ah, Josh. Listo. Entonces comienzo yo y digo, Good morning, Josh. How are you today? I'm great, sir. What about you? I'm a little tired. Do I have any meetings this afternoon? No, sir. You are free this afternoon. That's amazing. Thanks, Josh. No problem, sir. Have a good day. You too. Have a good day. Y acá pasa lo mismo, ¿cierto? Es una conversación corta. Es una conversación corta. Hay saludos y hay despedidas. Con una pequeña pregunta, respuesta y ya se despiden. ¿Quiénes son los personajes? Josh y Mr. Kim. Si podrías identificar cuál es el rol de ellos o entiendes cuál es la situación en la cual se desarrolla ese diálogo. Tal parece Mr. Kim es el boss, el jefe, y Muy el bien. yo como el asistente. Ajá, the administrative assistant or just the assistant, the secretary. Muy Ujú. bien. Those, both are men, ¿cierto? Los dos son hombres. En el anterior las dos eran chicas, mujeres. ¿Y de qué están hablando? El jefe le pregunta a Josh si tiene llamadas, si tuvo llamadas esta tarde. Eso, pero ese meetings es reunión. Ah, ok. Es probable que esta conversación sea una conversación que ocurra frente a frente, o sea, en persona, pero también puede ser una conversación telefónica, Ujú. ¿sí? Y el objetivo de Mr. Kim, que es el jefe,
es saber si tiene reuniones en la tarde porque está agotado. Ok, listo. Josh le dice, no, estás libre. O sea que, oh, bueno. That's amazing. Thanks, Josh. ¿Cierto? Y ya se desean como un muy buen día. Entonces, vea que acá cambia el lenguaje. Tenemos un lenguaje ya más formal. Good morning. How are you today? What about you? No es and you, sino what about you? I'm great. No solamente good, ¿cierto? I'm great, sir. Y la forma de despedirse también, have a good day. You too, have a good day. Queda menos de un minuto. El objetivo de estos ejercicios es que ustedes puedan identificar los temas vistos y los puedan intercambiar y hacer ejercicios, así aprendemos a usarlos en el día a día. Luca, ¿alguna duda adicional o damos por terminada la sesión sincrónica? No, no, señora, ninguna. Perfecto, muchas gracias. Te espero el lunes. El próximo lunes tenemos la segunda videoconferencia y el próximo jueves la segunda sesión sincrónica.